Hola, hola. Bueno, iniciamos la clase de hoy, la clase 8. Terminamos ya con el concepto de entropía, ya para ingresar al último tema teórico que es exergía, que nos quedan 2 clases más. Un poquito. Acá habíamos quedado la clase pasada, después de haber explicado entropía, cómo llegamos a la entropía y demás. Y lo que nos quedaba ver era las variaciones de entropía para gases ideales. A ver, vamos a poner esto por acá. Esto anda bien. Sí. Entropía, recordemos que es una función de estado, o sea que no depende del camino, ¿ok? Depende del estado inicial y el estado final. Esto es clave cuando usted lo calcula. Por lo tanto, necesito conocer su ecuación de estado para poder calcular su variación. Recuerden, la ecuación de estado, cuando es agua o vapor, estos valores donde los sacamos, de la tabla, que es la ecuación de estado del agua. La única ecuación de estado que existe es la de gases ideales de forma algebraica. Y bueno, en este caso, como existe la ecuación de estado para gases ideales, recordando que es P por B igual a M por R por T, también tiene que existir, como existe el CP, calor específico de presión constante para gases ideales. Recuerden que era la masa, si quieren. Perdón. CP era el calor específico para gases ideales. Entonces yo tenía que la variación de energía interna era la masa por el CB por el delta T, y en la variación de entalpía para gases ideales en sistemas abiertos, masa por CP por delta T. ¿Ok? También eran funciones de estados, estas, y tienen sus fórmulas para gases. Repasando un poquito, recordamos que en agua o vapor utilizamos la tabla que tiene. Como existe para agua y vapor, yo ya le dije que existe para dióxido de carbono o lo que ustedes imaginen gas real. ¿Ok? Vamos, continuemos. Vamos a determinar dicha fórmula. Recordando, cuando vimos entropía, dijimos que era una igualdad o una desigualdad. La variación diferencial de la entropía era igual a diferencial de Q sobre T. Esto era cuando era para gases ideales para procesos reversibles, ¿ok? Era el igual. ¿Ok? Tengamos claro esto porque vamos a analizar qué es lo que pasa para los procesos irreversibles. Recordemos el primer principio de forma diferencial y reemplacemos el calor por diferencial de entropía por temperatura. Entonces, reemplazando acá, a su vez yo sé que variación de energía interna para gases ideales es CB diferencial de T. Recordemos que la masa no la ponemos porque estamos, acá en este caso estaría mal expresado, entonces sería una U minúscula, o sea, sería por función de masa, entonces no va la masa acá. Y el trabajo cuasi estático es el trabajo de variación de volumen. En este caso vamos a tomar un trabajo a presión constante. Esto es P por diferencial de B. Reemplazamos, despejamos diferencial Q de acá, me queda diferencial de entropía por temperatura, y reemplazamos presión igual a R por T sobre B, ecuación de estado de gases ideales. Reemplazamos y integrando, el cálculo es muy sencillo, llegamos a la ecuación de entropía para gases ideales. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Cuando trabajemos con gases, como usamos energía interna y entalpía las fórmulas, utilizamos esta fórmula. Fíjense que esta fórmula me relaciona temperaturas con volúmenes. Esto sería del estado final y el inicial, o la salida y la entrada, ¿no? Cada uno de estos valores. ¿Ok? Si es un sistema que fluye o un sistema cerrado. Entonces, de acuerdo a lo que me convenga, después teniendo en cuenta la relación de los gases ideales, esta fórmula la podemos escribir
de esta forma o de esta forma. Las tres ecuaciones estas que están en amarillo son equivalentes. Para gases ideales usamos para calcular entropía la que me conviene. ¿Cuál le voy a elegir generalmente? Imaginemos que tengo un proceso isocórico. ¿Isocórico qué es? A volumen constante. ¿Cuál voy a elegir? Esta voy a elegir, si es un proceso isocórico. ¿Por qué? Volumen 2 y volumen 1, ¿cuánto vale? Esto, ¿cuánto valdría si es isocórico? Vale 1. El logaritmo neperiano de 1, ¿cuánto es? 0. Si me anula este término, listo. Lo mismo si tengo un proceso a presión constante, elegiría este. Y lo mismo si tengo un proceso a temperatura constante, elegiría este. Para que se me anule un término y bueno, son menos variables cuando después tengan que resolver las ecuaciones. Pero si lo hacen acá y tengan en cuenta que ponen esta otra ecuación, que es la ecuación de estado de los gases ideales, lo pueden resolver perfectamente. No es condición para llegar al resultado. ¿Ok? Continuemos. Vamos a ver ahora los diagramas entrópicos para gases ideales y a entender un poquito qué son los diagramas entrópicos primero. Son diagramas que tengo temperatura en un eje y entropía en el otro. Recuerdan que hasta no hace mucho hacíamos presión-volumen, los gráficos y demás. Bueno, en este caso, para algunas cosas me sirve este gráfico de temperatura-entropía. Planteo para gases ideales, planteo variación de entropía, planteo estas dos ecuaciones, una con el volumen, otra con la presión. Tomo un estado de referencia, para decir tomar un 0, una temperatura de 273 Kelvin y P0 una atmósfera, o sea que le estoy dando valor a este valor, y a este valor, a este valor, y la presión de una atmósfera acá, como condiciones normales de presión y temperatura. Planteo las ecuaciones y saco curvas a volumen constante primero. Si es a volumen constante, sería tomando esta ecuación, que es la que me conviene, digamos, el volumen va a ser igual a B0. Entonces, esto va a ser logaritmo natural de B0 dividido B0. Esto va a ser 1, este término se me va. Me queda logaritmo neperiano de T sobre 273. Acá puedo despejar la temperatura. Voy a tener que usar una exponencial para sacarme encima el logaritmo. Y con el despeje me queda que la temperatura, ¿cómo va a variar? De esta forma. La temperatura va a ser igual. No veo acá está. Pierdo a veces el puntero. Va a tener la forma de una exponencial de esta forma. Grafico esta función en función de entropía, el gráfico entrópico, temperatura, entropía, como les expliqué antes, y obtengo esta curva con la forma de una exponencial. ¿Ok? Esto dije que era para cuando el volumen era constante B0. ¿Qué pasaría si el volumen es 2B0, 2 veces o la mitad? ¿Y qué conclusión puedo llegar a todo esto? Que a medida que aumenta el volumen y mantengo constante la temperatura, fíjense, la temperatura es esto, aumenta el volumen, ¿qué pasa con la entropía? Veamos acá. Mantengo constante la temperatura. Bueno, aumenta el volumen. ¿Está bien? Estoy B0, esta es la curva a B0 y esta es la curva a 2 veces B0 constante. Acá son todos los valores. ¿Qué pasa con la entropía a medida que aumento el volumen? La S2 es mayor que S1, ¿no? Y cuando disminuye el volumen, disminuye la entropía. Ahora vamos a entender por qué pasa eso. Vamos ahora, después vemos la otra curva. Acá agregué este gráfico. Imaginemos, tengo acá un gas determinado. Acá lo que ustedes ven son las moléculas, digamos, de dicho gas chocando entre sí, teniendo una energía cinética, digamos. Y acá tengo vacío, de este lado. Quito esta pared, esta membrana, sin realizar ningún trabajo, lo quito. Digamos, lo hago tender a cero ese trabajo, si quieren verlo de otra forma. Y acá tengo esta temperatura. ¿Qué va a pasar con esto? Estas mismas partículas se van a expandir hasta difundirse en todo el volumen. ¿Qué pasó con la velocidad de dichas partículas? Digamos, al quitar la
pared sin realizar ningún trabajo y por lo tanto, y al ser adiabático todo el recubrimiento, algo que me olvidé, que no pierde ni gana calor todo esto, ¿qué va a pasar esto? Por primer principio, digamos, acá, no, la velocidad de dichas partículas se va a mantener constante, van a ocupar todo este espacio, pero manteniendo la misma velocidad. Acá tengo la misma velocidad que acá y acá. Si tengo la misma velocidad de partículas, por lo tanto, la temperatura en dicho recipiente se va a mantener constante también. Por más que duplique el volumen, pero no realicé ningún trabajo al duplicar el volumen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que la entropía aumenta? Fíjense acá, aumenta el volumen y la entropía yo le estoy diciendo que aumentó. Porque, ¿qué es la entropía? Primero, vamos a ver un poquito otra definición. Hay una definición que habla del orden y el del desorden, digamos, que las cosas tienden naturalmente para ir del orden hacia el desorden. También podemos hablar, digamos, del punto de vista microscópico, desde el punto de vista de la termodinámica estadística, no sé si recuerdan la primera clase, es la probabilidad de encontrar una partícula también. Digamos, ¿dónde tengo más probabilidad de encontrar la partícula? ¿Acá, en el primer gráfico o en el último gráfico? Digamos acá, digamos si acá esto como si eligiera, tengo más probabilidad de encontrar esta partícula porque tengo menos lugar para buscarla. Acá tengo la misma cantidad de partículas distribuidas en más lugar, o sea que tengo menos probabilidad, tengo más desorden acá. Por lo tanto, es lógico que diga que aumentó la entropía, porque tengo menos certezas o menos probabilidades de encontrar la partícula. Digamos, esto tiene toda una deducción desde la termodinámica estadística que supera los alcances de este curso, más ni siquiera está en el libro de Sengel y de García, digamos, pero se puede demostrar tranquilamente. Digamos, a eso se debe principalmente este principio que ven acá. Acá lo pueden ver gráficamente. Recuerden que la entropía era una función de estado, depende del estado inicial y el final. Tengo mi estado inicial y mi estado final. Fíjense, esto es volumen y esto es... no, esto era para el caso de la presión, perdónenme. A menos que disminuya la presión, de acá, esto viene para la explicación al revés de la presión. Me adelanté un paso. Así que, bueno, acá pueden verlo claramente esto, ¿está bien? Porque aumenta la entropía. Vamos al segundo caso. Ahora lo que voy a hacer es curvas a presión constante. Dicha ecuación, tomo que P es igual a P0. ¿Dónde está? Acá estoy. Por lo tanto, esto es 1, logaritmo de 1 es 1. Otra vez tiene la forma de una exponencial. Es S sobre CP y esta es S sobre CB. ¿Lo ven? En este caso, la exponencial tiene menos pendiente que acá, porque es la diferencia que hay siempre entre CP y CB. Graficando, veo que al disminuir la presión aumenta la entropía. ¿Ok? Digamos, fíjense, acá tengo media presión y acá tengo dos presiones. Al graficarlo me doy cuenta que son las curvas a presión constante. Vamos acá. Digamos, fíjense, algo que nos podemos dar cuenta rápidamente. La presión tenía que ver con la cantidad de choques que tienen las partículas, principalmente visto del punto de vista microscópico. Eso es lo que representa la presión. Y la temperatura representa la velocidad. Cuando yo duplico el volumen, ¿cuál va a ser la cantidad de choques de estas partículas? Va a ser la mitad como mínimo, digamos. Va a ser porque tengo menos posibilidad de que se encuentren. Por lo tanto, la temperatura se va a mantener constante. Pero ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. ¿Y cómo dijimos que la entropía era mayor? Porque tenía menos certeza. Eso es lo que lo explicaría. Y acá el paso que me adelanté, esto era presión acá, fíjense, voy del estado 1 al estado 2, digamos, tengo un aumento de entropía, pero fíjense que la entropía, digamos, la presión acá disminuye a medida que baja se aumenta el volumen, lo que puedo decir, y hay un aumento de la entropía para pasar del estado inicial al estado final. Esto rápidamente lo que podemos explicar, por ahí se ve más claro en el gráfico,
y entender un poquito más del concepto de entropía. Bueno, siguiendo con los diagramas entrópicos, ¿recuerdan? Haciendo un poco de repaso, yo tenía el diagrama presión-volumen, recuerden que esto era volumen específico, y una evolución que va de acá hasta acá, no importa, de A a B. ¿Qué me representaba el área de abajo? Era el trabajo, ¿no? Recordando el área de abajo de la evolución, me representaba el trabajo. Vamos al diagrama temperatura-entropía. La misma evolución de A a B. Pero gráfico temperatura-entropía. ¿Qué me representa el área debajo de la evolución? De la misma forma que nos dimos cuenta con el trabajo, lo vamos a demostrar de manera gráfica, que es muy claro. La temperatura la tengo en cada una de estas. Acá tengo diferencial de S. ¿Ok? Esto lo puedo hacer tan chiquito como quiera, por lo tanto podría acercarlo a la curva todo lo que yo quiera. Entonces, el área debajo de la curva, que es T diferencial de S. ¿Está claro? Es T diferencial de S. Y diferencial de S, recordando la definición de entropía, esto es para evoluciones reversibles, es igual a diferencial de Q sobre T. Por lo tanto, diferencial de Q es igual a T diferencial de S. O sea, ¿qué me representa el área? Me representa el calor en las evoluciones reversibles. Algo que lo he comentado antes, lo vuelvo a comentar, y acá dije que era una evolución reversible, para que tengamos en cuenta. Cualquier evolución, si yo la puedo graficar, es decir, que yo sé punto a punto cómo va variando todas sus variables termodinámicas. Si yo sé eso, es una evolución reversible. Si no tengo una evolución irreversible, no tengo posibilidad de graficarla. Sí sé cuál es su estado final y su estado inicial, pero no tengo forma de graficarla. ¿Está claro? Esto es porque yo aclaré acá que era el igual, porque era reversible. Pero a ver el gráfico, tengo que saber que es reversible, igual que esta. Si la puedo graficar, es que punto a punto yo sé cómo fue variando. Y fue infinitamente lenta, todo lo que ustedes ya vimos de evoluciones reversibles. Esto es clave. De la misma forma que vimos para el trabajo, podemos analizar para el área de un ciclo. Un ciclo, recuerden que es cerrado. El mismo punto de inicio es el final, podría ser cualquiera de estos. De la misma forma que demostramos antes, de A a B, son las líneas estas a diagonales a 45 grados con esta pendiente, es el calor positivo, porque va de A hasta B, es el área de abajo, y de B a A, otra evolución separada, en este caso va a ser calor negativo, porque en este caso va al revés, ¿ok? Entonces el área neta del ciclo va a ser este menos este. Por lo tanto, el área encerrada me va a representar el calor. En este caso positivo porque es una evolución ABBA. Si fuera al revés sería la inversa. Es horaria. Los antihorarios sería al revés, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es cómo calcular el trabajo y la variación de energía interna de forma gráfica. La verdad es muy poco práctico, digamos, cualquiera lo haría con cálculo numérico, pero es importante desde el punto de vista conceptual. Por eso se lo damos y que es importante que lo entiendan, digamos, es como un cierre a un par de conceptos que hemos visto hasta ahora. AB es la evolución original, es la que quiero analizar, una evolución cualquiera, digamos, acá temperatura, acá me está faltando el otro eje, esto es entropía, lo agregamos ahora. AB es la evolución original. El área A, B, 3, 2, el área encerrada, serían estas líneas horizontales, ¿las ven? El área encerrada debajo de la evolución. ¿Qué es? Lo acabo de decir. El calor intercambiado en la evolución AB. Bueno, generemos una evolución, no cualquiera, AC, que sea isocórica. ¿Isocórica qué era? Recordando un poquito. Isocórica era a volumen constante. Ahora van a ver por qué elegí esto, no es casual. Hasta que llegue a la misma temperatura que la temperatura B. Recuerden que este eje es la temperatura, o sea, a esta isoterma.
que llegue C. Esa es la condición de esta nueva evolución AC. El área AC2, 1, ¿qué va a ser? Que sería el área esta, ven, en diagonal a 45 grados, en verde más grueso. El calor intercambiado en dicha evolución QAC, en la evolución que yo creé nueva isocórica. Bueno, QAC es igual, recordando el primer principio, ¿por qué? ¿Cómo era el primer principio? Calor igual delta U más trabajo, más energía cinética más energía potencial, que acá las vamos a despreciar. ¿Está claro? Bueno, si la evolución es isocórica a volumen constante, ¿cuánto vale el P diferencial de B? Que es el trabajo. 0. ¿Este término? Desaparece. Entonces, de acá viene la expresión esta, QAC es igual a delta U AC. O sea que si yo tengo el QAC, lo tengo. Es este. Es el área está debajo a 45 grados, ya lo dije antes. Por lo tanto, tengo el delta UAC. Este valor lo tengo, por lo tanto. Lo puedo graficar calculando ese área. A su vez, digamos, recordando un poco gases ideales, ¿de qué dependía la energía interna? Primero, ¿qué era la energía interna? ¿Qué era? Era función de estado, ¿no? Vamos, ibas a saltear un paso, vamos a darlos todos. Era función de estado. Dependía del punto inicial y del punto final. Perfecto. Y en los gases ideales, ¿de qué depende la energía interna? Solamente de la temperatura. ¿Cómo es la temperatura de C y de B? Igual. Si depende de la temperatura, ¿cómo va a ser la energía interna AC con respecto a la AB? Si estos dos van a ser iguales. Iguales. Por lo tanto, ya tengo la energía interna de AB. Fíjense, midiendo este área, tengo esta energía interna. Acá dice porque TDC es igual a TDB, es lo que le expliqué recién. Entonces, acá está. Ahora vamos a calcular el trabajo. Planteamos primer principio para la evolución AB, que es la original, la que yo quiero calcular, esta. Es calor de AB menos delta U de AB. Calor de AB es el área que dije al comienzo. AB 3, 1. 1, AB, B3, perfecto. Es la que está a horizontal. Menos, y la variación de energía interna, lo acabo de decir, es este área. El área 1AC2 es este área a 45 grados. Cada área con su respectivo signo. ¿Ok? Recuerden que no hay áreas negativas o positivas, ¿no? Por lo tanto, fíjense, gráficamente pude calcular el trabajo. Y lo que es importante, que tuve en cuenta varios principios y varios conceptos que lo más importante que van a tener los parciales y los finales a tener en cuenta. Vamos a hacer otro más, similar. Ahora vamos a calcular la entalpía. Para gases ideales, lo mismo, tengo una evolución AB, AB32, que son las líneas horizontales, es el calor. Esto es otra vez temperatura-entropía, faltó ponerlo. S es una S, eso lo ven feo ahí. Igual a QAB. AC, vamos a armar una evolución isobárica antes de una isocórica. ¿Cuál era isobárica? Presión constante. Es una evolución isobárica y reversible, ¿no? Recordando un poquito lo que vimos cuando estudiamos trabajo y primer principio. Cuando la evolución era reversible y presión constante, ¿a qué era igual el calor? A la energía interna. ¿Está claro? Esto era, fíjense, la segunda clase, creo, cuando analizamos trabajo, tercera clase, perdón, ahí lo van a poder recordar, venía esta igualdad. Entonces, el Q de AC es igual al delta H de AC. Otra vez, ¿de qué función la entalpía? H, ¿en qué función en los gases ideales? Solo de la temperatura. Lo mismo que la energía interna, es igual en ese caso. Entonces, el delta HAC va a ser igual a ¿cuál? Al delta H de AB. O sea, con este área AC
2,1 tengo la variación de entalpía AB. Esto de la presión, fíjense, cuando la teníamos la ecuación que yo les pasaba de las condiciones P, era para no reversible, y en el caso reversible se daba la condición esta, que el calor igual a la entalpía. Tengan cuidado cuando utilicen esa igualdad, tengan en cuenta que es solo para reversibles y a presión constante. Y las condiciones P era presión constante y presión atmosférica igual a la presión esta constante. ¿Ok? Eran las condiciones PS. No hacía falta que sea reversible. Traten de no utilizarla porque generalmente les lleva a confusiones, salvo que la tengan muy clara. Bien, ahora analicemos, vayamos entrando un poco más. Yo les comenté el otro día en la videoconferencia que íbamos a ver un poco cómo resolvemos los finales. Esto es una tobera resuelta por el método de las variables y de manera conceptual. Yo tengo una tobera. Una tobera, para los que no saben, es una reducción de diámetro. Acá tengo un flujo. Esperen un cachito. Tengo un flujo másico que ingresa. Voy a tomar como mi volumen de control, es un sistema abierto. La masa esta de vapor o de gas ideal, en este caso vapor, que ingresa por acá y sale por acá. Va a ser a régimen permanente. Y lo que hace es esta energía que trae el vapor acá, digamos, lo voy a transformar en una energía cinética acá, digamos, al reducir fuertemente su sección. Para aprovecharla, generalmente se utiliza mucho en lo que es turbinas para dirigir un flujo de vapor hacia un álave de una turbina y aprovechar la mejor manera, porque es una energía desorganizada, trato de focalizarla en el álave para tener el máximo aprovechamiento del diseño de la superficie del álave. Bueno, de este vapor tengo las condiciones de entrada, la temperatura en 1, la presión, esto sería 1, digamos, acá sería el punto 1, la presión en 1, C era la velocidad en 1 y Z la altura en 1. Y en 2 solamente tengo acá la salida de la tobera, la presión de salida. Lo que tengo que determinar es la velocidad de salida de dicha la velocidad de salida. Tendría que determinar, o sea, yo lo que quiero determinar es V2. ¿Ok? No, perdón, V es volumen, me mareé. Acá como velocidad utilizamos C2. Planteo primer principio para sistemas abiertos. Esta es la ecuación. Delta H más energía cinética más energía potencial igual a calor menos trabajo. Y vamos a ver algunas particularidades de la tobera para que tengan en cuenta. Generalmente yo estos dos términos los anulo, pero acá ¿puedo anular la velocidad? No, porque primero es lo que busco, aumente la velocidad acá. Y después hay un cambio muy importante de velocidad. La velocidad yo la anulo casi siempre porque es insignificante de acuerdo a todos los demás valores. Acá no la puedo anular. Por lo tanto, este valor va a seguir. Delta H sigue, esto sigue. La energía potencial, ¿vale la pena que la tenga o la puedo anular? ¿Qué diferencia de altura puedo tener acá? Inclusive si estuviera puesta en diagonal esta tobera, digamos, tuviera un ángulo 45 grados o vertical. ¿Qué tan largo va a ser con todas las energías que tengo en juego? Va a ser 0. Este término lo podría anular perfectamente. Igual a calor menos trabajo. Bueno, algunas consideraciones sobre la tobera. ¿Tengo algún trabajo yo que ingresa a mi tobera? ¿Tengo algún cilindro émbolo que se mueve o algo con una variación de volumen? No. Trabajo de variación de volumen no tengo. ¿Tengo alguna hélice, alguna resistencia con un trabajo eléctrico que ingresan a mi sistema para aportar calor o lo que sea? Tampoco tengo. O sea que trabajo veo que no tengo ni ingreso ni sale trabajo de esta tobera. Por lo tanto, vale 0. Y el calor. Bueno, acá tengo dos consideraciones. O la puedo considerar adiabática, con una envoltura, cosa totalmente práctica, y decir que no tengo calor, o digo, bueno, es tan pequeña la superficie en contacto que tiene con el medio, es tan alta la velocidad, esta masa que va a pasar por acá, es tan cortita en sí que ¿cuánto calor puede perder esta tobera? Ínfimo, lo puedo despreciar. O digo que está aislada, o digo que lo desprecio. De las dos formas, el calor no me queda.
Entonces, ¿qué me va a quedar como ecuación? Delta H igual a energía cinética. Recuerden que esto es un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Variación de la velocidad del cuadrado igual a 0. Recuerden acá el H cuando lo analizo, va a ser una H minúscula, ¿no? Acá está mal graficado, esto sería una H minúscula. Bien. Planteemos las ecuaciones. Ya interpreté mi problema. Veo cómo sigo ahora. Bueno, casi siempre ustedes lo que tienen que hacer es plantear primer principio. Acá planteo primer principio. Digamos, esto que tengo acá, lo escribo, lo abro, salida menos entrada, más velocidad al cuadrado sobre 2 de la salida, menos velocidad a la entrada al cuadrado dividido 2, igual a 0. ¿Qué variables tengo acá? Y acá escribo, al costado escribo lo que ven en rojo, escribo las variables. H2, ¿es dato? No, es variable. Fíjense que en 2 solamente una presión. H1 es dato, no, es variable, porque acá tengo presión y temperatura, velocidad y altura, no tengo. La velocidad de salida 2 es dato, tampoco, es incógnita, es lo que quiero obtener. Perfecto. Bueno, entonces, ¿yo qué hago ahora? Cuando yo planteo ecuaciones, cada ecuación me elimina una variable. Por lo tanto, yo elijo una acá de las variables que quiero eliminar. Voy a elegir la que me conviene, no cualquiera, ¿no? Digo, bueno, la ecuación 1, numero cada una de las ecuaciones, me elimina la velocidad. Bueno, planteo. H1. Dijimos que era vapor. ¿Yo cómo ingreso a la tabla de vapor? Con dos variables. O sea que yo, con función de la temperatura y la presión, voy a sacar, temperatura y presión que son datos, voy a sacar cualquier valor de 1. O sea que esta es función de todo, no hace falta. Cuando es la tabla, si hubiera sido gases ideales, tendrían que haber puesto M o la masa, si la tuvieran acá, la masa no está en juego, en realidad estoy calculando todo de manera adimensional, sin masa, tendrían que haber puesto CP por del T2 menos T1. En este caso es función de T1 y P1. CP por T1, perdón, tendrían que haber puesto. H1. T1 y P1, ¿son datos? Son datos, por lo tanto acá no va nada. O sea, con la ecuación 2 elimino esto. Bueno, busco otra ecuación más. H2 es un vapor, por lo tanto pongo H2 es función de T2 y P2. Por lo tanto, H2 lo elimino con la ecuación 3, pero ¿tengo T2 y P2? P2 lo tengo, sí, pero T2 no. T2, bueno. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 1, 2, 3. ¿Cuántas incógnitas tengo? 1, 2, 3, 4. Se me acabó el primer principio. ¿Qué hago? No tengo más ecuaciones. Ahí vamos al segundo principio. Dijimos que es un flujo diabático reversible. Yo sé que cuando es reversible, la variación de entropía es igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué? De mi sistema. ¿Por qué? A ver si puedo copiar acá. Acá está. Yo, si sé que es reversible, yo en realidad lo que sé es que delta S del universo es 0. ¿Está bien? Esta era la condición de reversibilidad, una de las tantas. La variación de entropía del universo es 0. La variación de entropía del universo, ¿qué va a ser? La variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. La variación de entropía del medio, ¿cuánto vale? Si dijimos que esto es adiabático, diferencial de Q sobre T. No hay Q, esta vale 0. Entonces la variación de entropía del sistema, ¿cuánto vale? 0. De acá pongo que variación de entropía del sistema es igual a 0. ¿Por qué? Y lo justifico. Porque esto es igual a diferencial de Q sobre T, que es lo que vamos a usar ahora, es reversible, acá lo estoy aclarando, acá estoy aclarando esto, reversible y adiabático. Reversible, digo que delta SU es 0. Y adiabático es que variación de entropía del medio es 0. Ya con esto no hace falta poner toda esta fórmula. Ya con esto ustedes me están diciendo que entienden el concepto de reversibilidad y que la entropía del universo es igual a 0 en los casos reversibles. ¿Entienden por qué es conceptual? Esto es, ahora vamos a la ecuación 4. Esto es el objetivo que voy a querer llegar. Todavía no lo planteé como ecuación. Me estoy adelantando porque es una explicación. Yo lo pondría directamente. La ecuación 4, ¿qué digo? S2
es función de T2 y P2. Entonces, con la ecuación 4, fíjense, es función de ¿qué? De T2, dice. O sea, T2 lo elimino con la ecuación 4. Perfecto, sigamos. T2 y P2. Ya son datos. ¿Por qué? No, ustedes me van a decir, ¿cómo va a ser datos? Si yo T2 no la tengo, no, pero T2 ya la obtuve acá. ¿Entienden? Ya la incógnita que generé antes ya la eliminé en teoría. Pero me apareció ese 2. Sigo teniendo 5 ecuaciones y 4 incógnitas. Y ahí aplico el concepto que les dije a ustedes, de variación de entropía del sistema igual a 0. S2 menos S1 es igual a 0. Entonces, con la ecuación 5 me saco de encima S2. Y S1 es función de T1 y P1. Ya son todos datos. Tengo 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Tiene solución. Esto lo pueden poner acá. Esto que es reversible y adiabático. O directamente acá en el paso T4. En el 5, perdón. Me estoy equivocando. Esto es por reversible y adiabático. Si ustedes me ponen acá al lado, yo ya entendí que ustedes lo entendieron. ¿Está bien? Así es un ejercicio final, una partecita. Digamos, un ejercicio de esos largos que ustedes ven y cada uno de los pasos los deben resolver así. Es práctica. No es otra cosa. Flujo adiabático reversible de la turbina. Ahora vamos al caso. Vimos una tobera, vamos a ver una turbina. Por ahí acá la turbina no la tienen graficada como ustedes saben. Le voy a hacer el grafiquito acá para que tengamos todo claro. Digamos. Esta es la entrada. Acá tengo 1, que son T1, P1, C1, Z1. Y acá tengo la salida, que serían 2, que es la salida de la turbina P2, C2, Z2. Acá la turbina está dibujada como si fuera una hélice, un álave. 2 álaves, ¿no? Y este es el trabajo de la turbina. ¿Ok? Acá quiero determinar el trabajo de la turbina. Otra vez lo mismo. Planteo primer principio, energía cinética y potencial 0. ¿Por qué? Porque acá no representa una gran variación de ninguna de las dos. O sea, no tiene sentido calcularla. Me queda delta H es igual a calor menos trabajo. La turbina, en este caso, fíjense, flujo adiabático. Quiere decir que la turbina es adiabática. Cuando estemos adiabático, generalmente le ponemos como unos pelos acá afuera, que significa que estamos representando que es adiabático, que no tiene intercambio de calor con el medio. Entonces, calor vale 0, me queda delta H es igual a menos trabajo. ¿Ok? Disculpen. Bueno, planteando. Desarmo esto, planteo la ecuación 1. Siempre enumeren las ecuaciones. H2 menos H1, salida menos entrada, igual a menos trabajo. ¿Cuáles son incógnitas? Todas. H2, H1 y trabajo. Otra vez lo mismo. Le pongo el trabajo, una ecuación, no se olviden nunca, la primera ecuación elimina una incógnita. Esta me elimina esta. Planteo H1 en función de T1 y P1. H1, o sea que esta la elimino en 2, es vapor también. Ténganlo en cuenta, si no tendría que plantear, en el caso que sea gas ideal, ¿cómo poníamos? H1, recuerden que estas son todas minúsculas en realidad, están puestas en mayúsculas, pero son todas minúsculas. En la anterior igual. ¿Qué sería? H1 que sería igual a CP por T1. Esto sería si fuera un gas ideal. ¿Está bien? Y lo plantean de la misma forma. ¿Ok? Pero como no es un gas ideal, para no confundirlo, lo taché. Pero sería de la misma forma. Ahí está. T1 y P1, las dos son datos. Tengo todo. Bárbaro, seguimos. H2, lo mismo. Ecuación 3, lo mismo como es un vapor. En la tabla ingreso con dos variables. H2 es función de T2 y P2. P2 es dato, T2 no.
Otra vez lo mismo, cuatro incógnitas, 3 ecuaciones. Otra vez se acabó el primer principio. Recurro a lo mismo que antes. Yo sé que es adiabático y reversible. Si es adiabático y reversible, la explicación es igual que la anterior. La variación de entropía del universo va a ser 0. Como es adiabático, la variación de entropía del medio va a ser 0. La variación de entropía del sistema va a ser igual a 0. Recuerden que el igual, ahora después de esto vamos a ver que no, el igual es porque es reversible, si no, no se da esta igualdad. ¿Está bien? Era mayor. Era una desigualdad, lo que vimos en la clase pasada. Entonces, planteo, otra vez lo mismo. Acá me había quedado T2, se va con la ecuación 4. S2 es función de T2 y P2. S2 es incógnita. Por esto mismo, que podrían ponerlo acá al lado si quieren, como dije anteriormente, S2 menos S1 igual a 0. S1 me queda como incógnita y S1, 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Tiene solución. ¿Qué es lo que pasa gráficamente en un gráfico temperatura-entropía? En dicha turbina, yo tengo 1 y tengo 2. Digamos, este es el inicio de la entrada de la turbina, esta es la salida de la turbina. ¿Qué pasa? La evolución, ¿cómo va a ser? Esta va a ser. Acá vamos a tratar de graficarla. Es justo perpendicular. Disculpen, el pulso no es bueno, no es muy práctico esta porquería. Esta es la evolución. Va de 1 a 2. Es lo que ocurre en la turbina. ¿Qué pasó? Disminuyó la temperatura. Estas dos que ven ustedes en verde acá son isobáricas. Son curvas isobáricas. ¿Qué quiere decir que son curvas isobáricas? Son curvas a presión constante. Y las curvas a presión constante aumentan en este sentido la presión. Es decir, que esta es la presión de entrada, que es mucho mayor que la de salida. ¿Está bien? P1, en este caso, es mayor a P2. También lo vimos con el caso de las presiones de temperatura entropía. Lo vimos hace 3-4 filminas. Lo vimos acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo disminuye la presión hacia la derecha? Sería este caso. Les explico, digamos, por qué dibujé las isobáricas así. Fíjense, ¿por qué es a 90 grados normal? Porque esa entropía constante, porque S1, ¿cómo es respecto a S2? Es igual. Es de esta igualdad. ¿Ok? Todo muy lindo, todo perfecto. Estamos analizando qué tipo de evoluciones. Reversibles. ¿Cuáles son las reversibles? Ideales. ¿Existen las ideales? No. ¿Para qué me sirven? Para saber, tener un techo hasta dónde podría acercarme. ¿Cuán cerca estoy la realidad de lo ideal? Para eso me sirve. ¿Está bien? Vamos a ver ahora cómo resolver las reales. Por lo que va a aparecer un nuevo concepto que es muy importante. Analicemos la misma turbina, con los mismos datos, este es 1, este es el trabajo, este es 2, la salida, acá ingresa por acá, tengo presión 1 y temperatura 1 como datos, y acá tengo la presión 2 de salida, nada más. Y quiero obtener el trabajo es una incógnita de la turbina. ¿Está bien? Eso es así. Planteemos. Ahora para el caso irreversible. Vamos a ver que nos encontramos con un problema. Planteo primer principio. Me olvidé. Adiabática dijimos, así que vamos a ponerle la simbología de adiabática. Delta H, calor menos trabajo. Calor es igual a 0. Variación de energía cinética y energía potencial son igual a 0. Me queda delta H igual a menos trabajo. Arranco. Ecuación 1. H2 menos H1 igual a menos trabajo. Esta ecuación me va a eliminar el trabajo.
Estaba viendo cómo se resolvía, porque no hay un solo camino. H1 es función de T1 y P1, porque no lo dije, pero es vapor, de vuelta, o sea que tengo 3 igual 2 ecuaciones, 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Segundo principio, otra vez, bueno, la entropía me va a salvar, la del universo. ¿Qué me dice? Delta S del universo es igual o mayor a 0. ¿Ok? Igual cuando era reversible. Y cuando es irreversible, mayor. En este caso es irreversible. Es mayor. Delta S mayor a 0. Yo lo que sé que delta S del universo es mayor a 0. El universo es lo mismo que antes. Delta S del sistema más delta S del medio. Mayor a 0. Del medio, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Por qué? Porque es adiabático. La explicación es igual. Pero no tengo una igualdad. Y ahí no puedo generar una ecuación que me pueda servir con una desigualdad. Digo, ¿y cómo salgo de esta encrucijada? Bueno, ahí se creó, digamos, es cuánto mayor es la delta S de mi sistema que es 0. Ahí se creó un nuevo rendimiento. Es decir, cuánto mayor, yo conociendo eso, cuánto mayor, vamos a seguir resolviendo. Mayor va a ser cuanto más irreversible va a ser. ¿Qué son las irreversibilidades? Los rozamientos, las pérdidas de flujo, todo eso son irreversibilidades que hacen que mi proceso no pueda ser ideal. Una manera de definirlo, es esta. Ustedes hasta ahora conocían un rendimiento termodinámico, que lo vimos en la clase pasada o la anterior, no me acuerdo cuál era. Cuando vimos Carnot, no sé si se acuerdan, que era el rendimiento termodinámico de una máquina térmica era igual al trabajo dividido el Q1. ¿Está bien? Vamos a generar un nuevo rendimiento. Acá tenemos 3 rendimientos. Dentro de 2 clases vamos a ver uno nuevo también. Y voy a volver a repasar todos y a recalcar cada uno de todos, porque es conceptualmente importante. Ahora lo que vamos a ver es el rendimiento isentrópico. ¿Qué es el rendimiento isentrópico? ¿Qué me relaciona? El trabajo real, el que tengo en esta turbina, dividido el trabajo ideal que generaría esta turbina con estas condiciones de entrada y estas condiciones de salida, que va a ser mayor. Por lo tanto, esto va a ser siempre menor o igual a 1. Y esta es la definición de rendimiento isentrópico. Trabajo real sobre trabajo ideal, para el caso de la turbina. Para el caso del compresor es al revés. Ahora lo vamos a ver, pero es al revés. Cuando estemos terminando, les digo el compresor. Ya termina, la clase de hoy es corta. Este es un tema muy importante, para que lo entiendan. Bueno, ustedes saben que el trabajo real es la masa. Como es adiabático, es masa por delta H. H2 real menos H1. Dividido, las condiciones de entrada de esta turbina son las mismas para los dos casos. Lo que va a cambiar es la salida. ¿Ok? H2 ideal menos H1 de vuelta, el mismo H1. O sea que acá voy a tener un H2 real menos un H2 ideal. Cuando vean el ejercicio de esto, se les va a aclarar. Tienen que hacer un par de ejercicios para que les quede claro el concepto. Y respetar los pasos. Esto es clave. Bueno, sigamos entonces. Acá me ha quedado H2 como incógnita. Esto lo voy a eliminar con la ecuación 3. ¿Cuál va a ser la ecuación 3? Esto mismo. H2 real. Acá no hace falta despejarlo, pero yo lo despejé de acá, de H2 real. Es igual al rendimiento isentrópico dividido H2 ideal menos H1 más H1. Y acá me aparece una nueva incógnita, H2 ideal. ¿Está bien? Acá lo que hice es despejar acá. Igualmente no hace falta que despejen, no lo despejen. Esto está en realidad por un error. Acá en la ecuación 3 podría haber puesto tranquilamente que no me cambia nada. La ecuación 3 podría haber puesto rendimiento isentrópico igual a o ponen los H2 real menos H1 dividido H2
ideal menos H1, el mismo H1. Y ya está, no cambia nada, no hace falta el despeje. ¿Está claro? Acá tampoco está mal que esté despejado acá, pero tengan en cuenta que no hace falta. Y acá, el rendimiento isotrópico tiene que ser dato, si no, no lo puedo resolver. Ah, claro. O sea que el rendimiento isotrópico debería agregárselo como dato. Acá no lo puse porque no habíamos hablado del mismo. Como dato de la turbina. El rendimiento isotrópico es dato. Entonces, el único incógnito nuevo que aparece es H2 ideal. H2 ideal, ¿de qué va a ser función? De la temperatura 2 ideal y de la presión 2. La presión 2 es dato. Lo que me va a cambiar es la temperatura 2. O sea que esta se me va con 4. Acá me apareció temperatura 2 ideal como nueva incógnita. Temperatura 2 ideal es función de entropía 2 ideal y de P2. Esta se me va con 5. Recuerden que yo a la tabla, esto es todo vapor. La temperatura 2 ideal me dice que es función de la entropía 2 ideal y de P2. ¿Por qué elijo entropía 2 ideal? Recuerden que yo a la tabla no ingreso solamente con presión y temperatura, ingreso con dos variables cualquiera. ¿Por qué elijo la S2 ideal? Ahora van a ver por qué la elijo. Me aparece como incógnita S2 ideal. Si S2 es ideal menos S1 es de un trabajo ideal, ¿cuánto vale eso? Igual a 0, porque es ideal y adiabático. ¿Está claro por qué es esto? Esto es igual, esto me aparece, o sea que esto se me va con 6. Y generalmente hay lugar para ponerlo abajo. Acá no quedó lugar por la filmina, pero generalmente acá abajo lo ponemos chiquitito. Y esto se me va con 7. S1 es función de T1 y P1. Recuerden que en las condiciones de TRA tenía todo, presión y temperatura. 7 ecuaciones, 7 incógnitas, está resuelto. Acá te calculé ya con el rendimiento isotrópico el trabajo de una turbina real. Veamos la solución gráfica. Isobárica de la presión 1 de entrada, que es mayor que la presión 2. Esta sería la isobárica de P2. Este es mi punto inicial. Y este es mi punto 2 real. La evolución, ¿cómo fue acá? Fue así. En realidad no la puedo graficar, ¿no? Estimo que fue así. Porque recuerden que lo que no es ideal no se puede graficar. ¿Cómo hubiera sido la evolución ideal? Así. Si es ideal, ¿cómo es entropía 1 y entropía 2? Iguales, entonces ¿cómo va a ser? Esta vertical. Fíjense este gráfico. Yo hasta ahora los gráficos eran entropía, temperatura. A ver dónde los tengo. Acá lo tengo. Entropía, temperatura. Fíjense que yo acá grafico en vez de entropía, temperatura, entalpía. ¿Por qué? Ahora van a ver, porque yo lo que quiero ver, la entalpía dijimos que era función de la temperatura. O sea que yo este gráfico, el equivalente, era función de la temperatura. Por lo tanto, yo podría reemplazarlo, la temperatura por la entalpía multiplicada por un escalar. ¿Ok? No habría ningún problema. Lo que es totalmente válido. ¿Por qué hago ese cambio? Muchas veces van a encontrar este gráfico entropía-entalpía. ¿Por qué? Acá, para ver algo. H2 ideal, que es este, ¿no? H2 ideal, menos H1, ¿qué es? Bueno, es el menos el trabajo ideal. H2 real menos el H1 es igual a ¿qué? Al trabajo real. Digamos, o sea que acá gráficamente puedo ver H2 menos H1, el real, y esto es el trabajo ideal. ¿Qué es la resta del trabajo ideal menos trabajo real? ¿Qué me da eso? ¿Qué me va a dar? El trabajo perdido. El trabajo que perdí, ¿por qué? Por irreversibilidades. Como
un trabajo que no lo pude aprovechar, que lo perdí en la realidad. ¿Está claro? O sea que esto menos esto, que me representa esto, es el trabajo perdido. Esto es importante que lo entiendan. ¿Ok? Como algo a mayor rendimiento isentrópico, o sea que más cerca de 1 está el rendimiento isentrópico. El rendimiento isentrópico, para que sepan, varía entre 0 y 1. ¿Está bien? Esos son los valores. No puede ser mayor a 1 ni puede ser menor a 0. Entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1, recuerden que el rendimiento isentrópico era trabajo para una turbina, trabajo real dividido trabajo ideal. ¿Ok? Cuanto más cerca de 1 va a ser este valor siempre va a ser mayor en la turbina. Cuanto más cerca de 1, este va a estar más cerca de acá. O sea, 0,90 va a ser más eficiente, ¿no? Esa es la idea, digamos, lo que está preguntando acá abajo. Y esto va a estar más cerca gráficamente cuando ustedes, el valor el rendimiento isentrópico sea mayor, 0,99, que va a estar, la evolución real va a estar más cerca de la ideal, va a estar más cerca de acá, ¿no? Se va a ir cada vez acercando más a esta, a la vertical esta. Cuanto más se aleja, digamos, más se hace horizontal, menos rendimiento, hasta que llega al horizontal, que es 0, ¿no? Compresor adiabático. La resolución es igual del compresor, pero me cambia la fórmula de rendimiento isentrópico. Cambia la fórmula. ¿Por qué me cambia? Porque los rendimientos son todos menores a 1. Y en el compresor, el ideal que va a hacer, va a consumir menos trabajo que el real. Por lo tanto, es totalmente válido que el trabajo ideal sea menor que el trabajo real. Entonces se da vuelta este término. Siempre va a ser menor o igual a 1. Y bueno, acá lo ven gráficamente, es lo mismo. Creo que acá terminamos. Terminamos con rendimiento isentrópico. Ya la clase que viene nos adentramos directamente en el último tema, que es exergía y rendimiento exergético. Bueno, nos vemos el sábado, 8 de la mañana. Recuerden que es el mismo Jitsi que hicimos la reunión la vez pasada. Estoy para dudas de lo que precisen, ya sea de esta clase teórica, de clases teóricas anteriores o de la clase de algunos ejercicios prácticos que tengan que resolver. No se va a dar clase de práctica, sí resolución de dudas. De 8 a 10 y después de las 10 ya arranca la clase de práctica. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto.